La puerta se cerró con un clic definitivo. Y Javier se quedó allí, bajo la lluvia torrencial de Sevilla, con la maleta en la mano y el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Habían pasado 5 años desde que huyó de esa casa. Pero nunca imaginó que al regresar, su propia familia le negaría la entrada. Como si fuera un extraño o peor, un enemigo. El eco de las palabras de su padre aún resonaba en su mente: aquí no hay lugar para ti. No después de lo que has elegido ser. Javier apretó los puños, sintiendo como el agua fría se filtraba por su cuello, empapando su camisa. Había venido buscando reconciliación. O al menos un techo temporal mientras resolvía su vida destrozada en Madrid. Pero ahora, mirando la fachada familiar de la casa de su infancia, con sus balcones de hierro forjado y las persianas bajadas como ojos cerrados, se dio cuenta de que el pasado no perdonaba fácilmente. Su madre, asomada brevemente a la ventana, había desviado la mirada con una mezcla de culpa y resolución. Y su hermano menor, Pablo, ni siquiera había aparecido. Caminó unas cuadras hasta un café cercano, donde pidió un cortado para calentarse. Sentado en una mesa junto a la ventana, sacó su teléfono y marcó el número de Miguel, su pareja durante los últimos 3 años. No me dejan entrar, le dijo con voz temblorosa. Miguel, al otro lado de la línea, guardó silencio un momento antes de responder: ven de vuelta a Madrid. Javi. No vale la pena pelear con ellos. Pero Javier sabía que no era tan simple. Había regresado por una razón: su padre estaba enfermo. Y a pesar de todo, el deber familiar lo había arrastrado de nuevo al sur. Recordó cómo todo había empezado. Criado en una familia católica conservadora, Javier siempre había sentido que no encajaba. Su padre, Antonio, era un hombre de principios rígidos, dueño de una pequeña ferretería en el barrio de Triana, donde la tradición pesaba más que el progreso. Su madre, María, dedicaba su vida a la iglesia y al hogar. Y Pablo, 10 años menor, seguía los pasos del padre sin cuestionar. Javier, en cambio, había sido el soñador, el que estudiaba arte en la universidad y se mudó a Madrid para perseguir una carrera en diseño gráfico. Allí, lejos de las miradas juzgadoras, había descubierto su orientación sexual y había encontrado a Miguel, un profesor de historia que le había dado el coraje para vivir abiertamente. Pero la noticia había llegado a Sevilla a través de un primo chismoso. Y la reacción fue explosiva. Llamadas furiosas, amenazas de desheredarlo. Y finalmente, el silencio. Javier había intentado explicar, pero su padre lo cortó: eso no es natural. Hijo, es una elección equivocada. Ahora, con Antonio diagnosticado con cáncer de pulmón, Javier pensó que el tiempo suavizaría las heridas. Se equivocaba. Esa noche, se hospedó en un hostal barato cerca del río Guadalquivir. Tumbado en la cama dura, revivió los momentos clave de su vida. El primer beso con un chico en la universidad. La libertad embriagadora de Madrid. Las noches de pasión con Miguel. Pero también las dudas: ¿había valido la pena sacrificar a su familia por su identidad? La sociedad española había avanzado, con matrimonios igualitarios y orgullo gay en las calles. Pero en los rincones tradicionales como su barrio, el prejuicio persistía como una sombra. Al día siguiente,
Decidió confrontarlos. Llamó a la puerta de nuevo. Pero esta vez fue Pablo quien abrió. Con los ojos enrojecidos. Papá no quiere verte, murmuró. Dice que tu estilo de vida lo está matando más rápido que el cáncer. Javier sintió un puñetazo en el estómago. ¿Y tú qué piensas? ¿Pablo? ¿Me odias también? Su hermano dudó, mirando al suelo. No lo sé. Mamá llora todo el tiempo. ¿Y yo? Tengo que elegir un lado. La conversación se extendió en el umbral. Bajo el sol matutino. Pablo confesó que la familia estaba dividida. María quería reconciliarse. Pero Antonio la presionaba para mantener la línea dura. Si te dejamos entrar. Es como aceptar lo que eres, explicó Pablo. Javier argumentó. Con voz calmada pero firme, no es una elección. Es quien soy. Preferís perderme para siempre. Pablo cerró la puerta suavemente, prometiendo hablar con ellos. Javier caminó por las calles empedradas, sintiendo el peso de la ciudad sobre sus hombros. Sevilla, con su mezcla de historia y vitalidad, le recordaba su propia dualidad, hermosa pero atrapada en el pasado. Encontró un banco en la Plaza de España y llamó a Miguel de nuevo. Necesito quedarme un poco más. Hay cosas que resolver. Miguel suspiró, no te expongas tanto. Javi, Recuerda lo que pasó la última vez. La última vez había sido una pelea telefónica que terminó con Antonio colgando y Javier llorando solo en su apartamento. Pero ahora, con la enfermedad de por medio, Javier sentía una urgencia moral. ¿Era correcto abandonar a su padre en su lecho de muerte por orgullo? ¿O era traicionarse a sí mismo al fingir ser alguien que no era? Estas preguntas lo atormentaban mientras observaba a las parejas pasear. Heterosexuales en su mayoría. Sin el escrutinio que él enfrentaba. Esa tarde, recibió un mensaje de Pablo, ven a las 8. Mamá quiere hablar. El corazón de Javier latió con esperanza y temor. Al llegar, María lo recibió en la cocina, con una taza de té humeante. Hijo, te he extrañado, dijo con voz quebrada. Pero pronto, la conversación giró hacia lo inevitable. Tu padre está débil. Pero insiste en que cambies. Dice que si vuelves, debe ser sin. ¿Eso? Javier negó con la cabeza, mamá. No puedo cambiar quien amo. María lloró. Revelando su propio conflicto, amaba a su hijo. Pero temía el juicio de la comunidad. De la iglesia. Aquí en Sevilla. La gente habla. Nos miran diferente desde que se supo. Javier se quedó hasta tarde, debatiendo en voz baja. Antonio. Desde su habitación. Gritaba esporádicamente, fuera de mi casa. Al final, Javier se fue con una promesa de volver al día siguiente. En el hostal, llamó a Miguel, quien lo escuchó pacientemente. Estás sacrificando tu paz por ellos, dijo Miguel. Pero si no lo intentas, te arrepentirás. Javier sabía que tenía razón. Pero el costo emocional ya era alto. Los días siguientes se convirtieron en una batalla de voluntades. Javier visitaba a Hurtadillas, hablando con María y Pablo mientras Antonio se negaba a verlo. Descubrió que Pablo tenía sus propias dudas, un amigo en la universidad era gay.
Y eso lo hacía cuestionar las enseñanzas familiares. Tal vez papá esté equivocado, admitió Pablo una noche. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero también miedo. ¿Y si su presencia dividía aún más a la familia? Una mañana, mientras caminaba por el mercado, se topó con un viejo amigo de la infancia, Carlos, quien lo miró con desprecio. Oí que volviste. ¿Sigues con tus cosas? Javier ignoró el comentario. Pero le dolió. La sociedad, a pesar de las leyes progresistas, aún albergaba prejuicios en los círculos conservadores. Eso reforzó su determinación, no se iría sin pelear. La tensión escaló cuando Antonio, en un momento de debilidad, accedió a ver a Javier. Entró en la habitación oscura, oliendo a medicinas y vejez prematura. Su padre, postrado en la cama, lo miró con ojos hundidos. «Has venido a rematarme». Gruñó. Javier se sentó a su lado, conteniendo las lágrimas. «Papá. He venido porque te quiero. A pesar de todo». La conversación fue un torbellino de acusaciones y defensas. Antonio culpaba a Javier por romper la familia. «Tu elección nos ha humillado». Los vecinos susurran. «La iglesia nos mira mal». Javier replicó: «No es una elección. Es mi naturaleza». ¿Preferirías que viviera una mentira? Antonio negó con la cabeza: «Dios no lo permite». «Cambia. O vete para siempre». Javier salió temblando, sintiendo el peso de la moralidad. ¿Era egoísta insistir en su identidad a costa de la salud de su padre? María, atrapada en medio, comenzó a ceder. Una tarde, mientras preparaban la cena, le confesó a Javier: «He estado leyendo sobre esto. En Internet hay historias de familias que aceptan. Pero tu padre es terco». Javier la abrazó. El primer contacto físico en años. «Gracias, mamá. Eso significa mucho». Pero Pablo, oyendo la conversación, se enfureció: «Estás traicionando a papá». La familia se dividió más, con Pablo alineándose con Antonio y María inclinándose hacia Javier. Miguel, desde Madrid, llamaba diariamente, preocupado. Javi. «Esto te está destruyendo. Vuelve conmigo». Javier dudaba, su relación con Miguel era su ancla. Pero abandonarla por la familia parecía una traición. Una noche, en una videollamada, Miguel reveló su propia inseguridad: «Si eliges quedarte allí, ¿dónde quedo yo?». Javier sintió el conflicto interno rasgarlo. Amar a Miguel significaba desafiar a su familia, reconciliarse con ellos. Quizás renunciar a su amor. Al día siguiente, un incidente lo cambió todo. Pablo, en un arrebato, confrontó a Javier en la calle. «Por tu culpa, papá empeora. Vete». Javier, herido, respondió: «Tú también podrías ser como yo». Pablo, ¿qué harías entonces? Pablo palideció, revelando un secreto: había besado a un chico una vez. Pero lo reprimió por miedo. «No soy como tú». ¿Mintió? Pero la semilla de la duda estaba plantada.
Javier decidió actuar. Organizó una reunión familiar con un sacerdote progresista que conocía de Madrid. El padre Luis, quien abogaba por la inclusión LGBTQI en la Iglesia. Antonio se negó al principio. Pero la debilidad lo obligó a escuchar. El padre Luis habló de amor divino sin condiciones, citando pasajes bíblicos reinterpretados. Dios ama a todos sus hijos, dijo. Antonio gruñó, eso es herejía. Pero María y Pablo escucharon, visiblemente conmovidos. Sin embargo, la visita desencadenó una crisis. Esa noche, Antonio tuvo un ataque. Y culparon a Javier. En el hospital, María lloró, tal vez debas irte. Javier, destrozado, empacó sus cosas. Pero antes de partir, Pablo lo detuvo, espera. Quiero hablar. Confesó su confusión, creo que soy bisexual. Javi, Me aterra. Javier lo abrazó, no estás solo. Este momento de conexión fue un rayo de luz. Pero también una traición a Antonio. De vuelta en el hostal, Javier llamó a Miguel, contándole todo. Pablo necesita mi apoyo ahora. Miguel, celoso y herido, respondió, ¿y yo? ¿Qué? Soy solo un segundo plano. La llamada terminó en tensión, con Javier cuestionando si su relación sobreviviría a esta prueba. Los días se volvieron un torbellino. Javier visitaba el hospital en secreto, hablando con Pablo sobre identidad y aceptación. Descubrieron que Antonio había sido influenciado por un grupo conservador en la Iglesia, que fomentaba el rechazo. María, inspirada, comenzó a asistir a reuniones de padres de hijos LGBTQI, buscando entendimiento. Pero Antonio, al enterarse, la acusó de traición, estás destruyendo nuestra familia. Javier enfrentó su propio dilema moral. ¿Debería revelar el secreto de Pablo para forzar la aceptación? Decidió no hacerlo, respetando la privacidad de su hermano. En cambio, escribió una carta a Antonio, detallando su viaje, el dolor de esconderse, la alegría de amar libremente, el costo de la separación. Papá, elige el amor sobre el prejuicio, concluía. La respuesta fue silencio. Pero una noche, Pablo le dijo, papá leyó la carta. Lloró. Javier sintió esperanza, pero también agotamiento. El estrés afectaba su trabajo remoto. Y Miguel amenazaba con romper. No puedo competir con tu familia, dijo en una llamada acalorada. Javier replicó, no es competencia. Es mi vida. Entonces, llegó el punto de quiebre. Antonio, en remisión temporal, convocó a Javier. He pensado en tus palabras, dijo con voz ronca. No lo acepto. Pero no quiero perderte. Era un paso pequeño, pero monumental. Javier lloró, abrazando a su padre por primera vez en años. Sin embargo, Antonio añadió, pero no traigas a ese hombre aquí. Javier asintió, sabiendo que era un compromiso temporal. Pero la paz fue frágil. Pablo, inspirado, confesó su orientación a María, quien lo apoyó. Antonio,
Al saberlo, Se enfureció, los dos. ¿Qué he hecho mal? culparon a Javier por influenciar a Pablo. La familia explotó en argumentos, con María defendiendo a sus hijos y Antonio atrincherado en sus creencias. Javier se sintió culpable, ¿había abierto una herida que no cerraría? Miguel, harto, dio un ultimátum: vuelve o terminamos. Javier. Dividido, eligió quedarse un poco más, priorizando la crisis familiar. Miguel colgó, y Javier supo que había perdido algo precioso. El precio de la reconciliación era alto, su relación en ruinas, su salud mental agotada. Con Miguel distante, Javier se sumergió en la tormenta familiar. Antonio, recuperándose lentamente, alternaba entre momentos de ternura y arrebatos de ira. Una tarde, en el salón, le dijo: si te quedas, finge ser normal. Javier negó: no puedo mentir más. El debate escaló, con Antonio invocando la Biblia y Javier argumentando con ciencia y derechos humanos. María me dio: basta. Los dos. El amor debe unirnos. Pero Pablo, ahora abiertamente explorando su identidad, añadió leña al fuego: papá, el mundo ha cambiado. Acepta o piérdenos. Antonio, herido, se retiró a su habitación. Esa noche, Javier oyó sollozos. Al entrar, encontró a su padre roto: tengo miedo de lo que dirán, de perder mi reputación. Javier comprendió: no era solo prejuicio, sino miedo social. Papá, la verdadera fuerza es aceptar la verdad. Antonio no respondió. Pero por primera vez, no lo rechazó. Mientras tanto, la sociedad sevillana se entrometió. Vecinos chismorreaban. Y un amigo de Antonio lo confrontó: dejas que tu hijo vuelva con sus perversiones. Antonio defendió débilmente: es mi hijo. Era un cambio sutil, pero significativo. Javier. Animado, organizó una cena familiar neutral, sin mencionar su orientación. Funcionó, con risas y recuerdos compartidos. Pero al final, Antonio preguntó: ¿estás feliz en Madrid? Javier asintió: sí. Con Miguel. El nombre colgó en el aire como una bomba. Antonio se tensó: no lo menciones. Pablo, en confidencia, le contó a Javier sobre un chico que le gustaba. Quiero ser como tú. Libre. Javier advirtió: la libertad cuesta. Mira lo que me ha pasado. Pablo insistió, y Javier lo apoyó, pero temía las repercusiones. Miguel, tras días de silencio, envió un mensaje: necesito espacio. Javier sintió el vacío. Había sacrificado su amor por la familia. ¿Pero valía la pena? En una caminata por el Alcázar, reflexionó sobre sus decisiones. ¿Era correcto priorizar la sangre sobre el corazón elegido? La ciudad, con sus palacios antiguos, le recordaba que el cambio era lento, pero inevitable. Una crisis mayor estalló cuando Antonio descubrió que Pablo había salido con un chico. Esto es tu culpa. Javier. Gritó. Pablo defendió: no. Es quien soy. Antonio, en pánico,
Amenazó con echarlos a ambos. María intervino: si los echas, me voy yo también. Era un ultimátum familiar. Antonio, enfrentado a la pérdida total, cedió parcialmente: quedaos. Pero discretos. Javier vio esto como una victoria pírrica. Había ganado terreno. Pero a costa de su relación. Llamó a Miguel. Suplicando: vuelve. Por favor. Miguel respondió fríamente: has elegido. Javi. Adiós. El clic del teléfono fue como un portazo final. Javier colapsó en lágrimas. Cuestionando todo. ¿Había traicionado a Miguel por una familia que aún no lo aceptaba plenamente? Los días siguientes fueron de reconstrucción tentativa. Javier ayudó en la ferretería, reconectando con Antonio a través del trabajo. Conversaciones profundas surgieron. Antonio admitió haber sido criado en rigidez. Y Javier compartió su dolor de rechazo. Lentamente. El entendimiento creció. Pablo, empoderado, comenzó a asistir a grupos de apoyo LGBTQI en Sevilla. María se unió, aprendiendo a ser aliada. Pero el prejuicio externo persistió. En una misa, el sacerdote conservador predicó contra la agenda gay. Mirando a la familia, Antonio se levantó: mi familia es mi asunto. Fue un acto de coraje que sorprendió a todos. Javier sintió orgullo. Pero también nostalgia por Miguel. Intentó contactarlo. Pero Miguel bloqueó su número. El daño estaba hecho. Javier se dio cuenta de que las decisiones tenían consecuencias irreversibles. ¿Era ético forzar el cambio en otros a expensas de uno mismo? La alta trajo una revelación. Antonio, en una noche de insomnio, confesó: tal vez me equivoqué. El cáncer me hizo ver que la vida es corta. Invitó a Javier a hablar de Miguel. Cuéntame sobre él. Javier lo hizo. Con voz temblorosa, describiendo su amor. Antonio escuchó sin interrumpir. Un milagro. Suena como un buen hombre, dijo al final. Javier lloró: lo era. Pero la reconciliación familiar no llenaba el vacío. Javier decidió volver a Madrid. Pero prometió visitas regulares. Pablo lo abrazó: gracias por abrir el camino. María añadió: eres valiente. Hijo. Antonio, en la puerta, extendió la mano: vuelve pronto. Era un adiós agridulce. En el tren de regreso, Javier reflexionó sobre el costo: una relación perdida. Pero una familia ganada. ¿Había sido la elección correcta? La duda lo carcomía. Llegando a Madrid, Javier encontró su apartamento vacío. Ecos de Miguel por todas partes. Fotos. Ropa olvidada. Recuerdos que dolían como cuchillas. Intentó llamarlo una vez más. Pero el número estaba desconectado. Amigos comunes le dijeron que Miguel había empezado a salir con alguien nuevo. Una forma de sanar. Javier sintió traición. Aunque sabía que era su culpa. Había priorizado el deber familiar sobre el amor. Y ahora pagaba el precio. De vuelta al trabajo, se sumergió en diseños. Pero la inspiración faltaba. Sus colegas notaron su cambio: más callado, más introspectivo. Una noche, en un bar gay de Chueca,
Se encontró con un viejo amigo que le aconsejó: el amor verdadero resiste las tormentas. Pero Javier dudaba: ¿había sido su amor con Miguel verdadero? ¿O solo conveniente? Llamadas con su familia se volvieron rutina. Pablo actualizaba sobre su nueva relación. Antonio preguntaba por su salud. María enviaba fotos de la casa. El cambio era real. Pero lento. Antonio incluso asistió a una charla sobre diversidad en la iglesia. Un paso enorme. Javier se sentía orgulloso. Pero vacío. ¿Valía la redención familiar la pérdida personal? Un mes después. Recibió una carta de Miguel: entiendo por qué lo hiciste. Pero duele. Tal vez en otro tiempo. Javier respondió, pidiendo perdón. Pero no hubo réplica. Aceptó la realidad: algunas heridas no sanan. En Sevilla. Durante una visita. La familia lo recibió con brazos abiertos. Antonio. Más frágil pero sereno. Dijo: he aprendido que el amor no tiene condiciones. Pablo presentó a su novio. Y por primera vez. No hubo tensión. María sonrió: somos una familia de nuevo. Javier asintió. Pero en su interior. El conflicto persistía. Había salvado a su familia. ¿Pero a qué costo? Reflexionando en el río. Javier se dio cuenta de que la sociedad española, aunque progresista en leyes, aún luchaba en los hogares. Su historia era un microcosmos: conflictos internos, presiones externas, decisiones morales ambiguas. ¿Era correcto sacrificar el amor romántico por el filial? ¿O había traicionado su esencia al comprometerse? El clímax llegó cuando Miguel apareció en Sevilla. Invitado secretamente por Pablo. Quería verte, dijo Miguel. Javier, sorprendido, lo abrazó. Conversaron toda la noche: acusaciones, perdones, promesas. Antonio los vio juntos y, en un acto de aceptación, extendió la mano a Miguel: bienvenido. Era el cierre que Javier anhelaba. Pero con cicatrices. Sin embargo, no todo fue perfecto. Miguel dudaba: no sé si puedo confiar de nuevo. Javier entendió: la confianza rota era el precio definitivo. Decidieron intentarlo lentamente, reconociendo los daños. De regreso en Madrid juntos, Javier miró hacia atrás. Había enfrentado rechazo, traición, sacrificio y despertar. Su familia había evolucionado. Pero el viaje lo había cambiado. ¿Había sido ético forzar el cambio? ¿O el silencio habría sido peor? En el final, mientras caminaban por las calles vibrantes, Javier se preguntó: ¿es correcto priorizar la identidad propia sobre la unidad familiar? ¿O el sacrificio personal es el verdadero acto de amor?